Muy bien, hoy les voy a traer como tema, continuando con lo que vimos la semana pasada, oferta y demanda. Trabajamos hoy dos artículos que salieron en el diario Clarín, uno en el día de hoy y uno en el día de ayer. El primero habla de conurbano bonaerense y que van a trabajar algunos municipios, comienzan a restringir la venta de productos no esenciales en los grandes supermercados. Vamos a ver en este caso, en función de lo que fuimos aprendiendo durante el transcurso de la materia, si podemos ir analizando un poco lo que nos dicen, si estamos de acuerdo con el texto de esta noticia y si tenemos una opinión que coincide con la conclusión o con el objeto que está informando esta nota. Entonces, aquí tenemos, municipios bonaerenses comienzan a restringir la venta de productos no esenciales en los grandes supermercados y me dice que busca reducir la competencia desleal con los comercios de barrio. Aquí debemos hacer una primera observación y recordar qué es competencia desleal o qué es competencia cuando hablamos de este concepto de tipos de mercado. Acá nos remitimos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos a los tipos de mercados transparentes y opacos, y dentro de los mercados opacos los que tienen los distintos niveles de competencia. En este caso, deberíamos entender que la competencia que genera un negocio grande, más allá de que en este caso sea una cadena de supermercados, pero un negocio grande frente a un negocio chico, no implicaría competencia desleal. Ser desleal, y como su nombre lo indica, implica otra cosa. En este caso, lo que podríamos estar hablando es de competencia inequitativa. Claramente un negocio más grande, donde tiene otra cadena de distribución, donde tiene otra cantidad de productos que compra, por lo tanto puede conseguir mejores precios de compra, tiene otra estructura para distribuir los costos fijos, por lo tanto el costo total de su producto baja, es probable que pueda vender por la cantidad de productos que puede comercializar a un precio menor. Entonces, esto no es competencia desleal, sí podría llegar a ser una competencia inequitativa. Nos dice aquí, y ahora sí vemos que se aclara un poco el concepto, que es para ayudar a los comercios de cercanía. Esta medida funciona especialmente ahora extendida hasta el día 17 de julio por el tema de la pandemia. Entonces, aquellos rubros que no son esenciales, que la mayoría de los negocios están cerrados o estaban hasta ahora cerrados, sí se veían perjudicados en cuanto a el no poder abrir su local para vender, más allá de la competencia equitativa o no frente al negocio grande. Entonces, el hecho de que al negocio grande no le permitan vender este producto, la teoría dice que iguala las competencias. Ahora tenemos un problema. Estos productos, dice que estos negocios los van a poder vender en ventas online o en ventas por WhatsApp. La realidad es que ahora sí, si volvemos a analizar la medida como tal para favorecer al negocio chico, y es probable. Ahora, ese negocio chico que no puede estar abierto y es un negocio por el tipo de negocio que se abre y espera que el cliente, que el demandante venga y compre, es muy probable que no esté preparado estructuralmente y que tenga que añadir costos para poder hacer las ventas online o ventas telefónicas. Primero porque los que se volvieron a autorizar ahora de estos productos no esenciales, en estas dos modalidades, o sea, venta online, venta por WhatsApp y la entrega puerta a puerta, implica agregar costos, o de empresas que trabajan las ventas online, de los distintos grupos y plataformas por las que hay que pagar, probablemente implementar variedad de tarjetas de crédito con las que se cobra, que por ahí los negocios tienen una, porque lo mínimo es obligatorio uno. Lo mismo que el costo de distribución, tener que movilizarme hasta el correo o la empresa de cargo donde se pueda despachar el tipo de producto, además del embalaje. Con lo cual, si bien por un lado la medida dice
que no se venda en el negocio grande, que no se genere la oferta en el negocio grande para que la oferta se genere en el negocio de cercanía, ese negocio de cercanía para poder generar oferta que de ninguna manera va a competir con el supermercado que tiene cerca, implica a su vez que sus costos se van a ver elevados, no solo porque en general los costos subieron, sino porque tiene que agregar el costo de una nueva forma de comercialización, una nueva estructura de costos para vender de una manera diferente. Lo que tenemos entonces dice que es injusto que el comercio barrial le prohíban abrir sus negocios y que el mismo producto lo venda en un supermercado. Ahora, se le sigue prohibiendo la apertura del negocio. Lo que se le permite es una comercialización, una oferta diferente, que lo que estamos viendo acá, que esa oferta diferente hace que los costos sean diferentes. Entonces, al haber costos mayores, seguramente el precio de venta va a ser mayor y la forma de controlarlo para el Estado es diferente. Por otro lado, el que está en la vereda de enfrente, que somos los demandantes, seguramente nos era más conveniente demandar en un negocio como puede ser una cadena de supermercados, una tienda más grande, que al tener otra estructura y otro volumen tiene diferentes precios. Entonces, en este artículo lo que debemos analizar es si la medida que están tomando es efectivamente para que se reactive la actividad comercial de los negocios no esenciales chicos o tiene una cuestión de trasfondo. Bien, aquí me dice, áreas como textiles, artículos electrónicos, artículos de bazar y juguetes van a quedar reservados a los pequeños comerciantes. Fíjense aquí que el tema textil y el tema electrónico es bastante complicado por la estructura también. ¿Por qué? Porque generalmente las electrónicas uno muchas veces no busca los negocios de cercanía porque los negocios más grandes o las tiendas o las cadenas o tienen más variedad o tienen distintas marcas o tienen reconocimientos de garantías que son diferentes e independientes a la propia del producto. Esto dice que contribuye a sostener el desarrollo económico de los pequeños comercios. De lo que vimos hasta acá, entenderíamos que esto no es así. Esta medida, el resultado final que se espera, no va a ser el que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando esta estructura de mayor costo por un cambio en la forma de comercializar y además no estoy teniendo en cuenta para esta medida algo que es muy importante, que es la voluntad del demandante. Yo puedo acomodar y le puedo decir a los grandes, vos no lo vendas, y le puedo decir a los chiquitos, te autorizo a que lo vendas vos solo. Ahora se lo estoy autorizando para que lo venda ese chiquito solo en un contexto que está muy limitado, porque no le digo andá y abrí tu negocio con las medidas de seguridad. Le digo, vendelo puerta a puerta, vendelo por las plataformas, vendelo por WhatsApp, donde le obligo, si quiere hacerlo, entre comillas, a generar costos superiores, incluyendo un tema de packaging y demás. Con lo cual, no voy a generar ese resultado de mayor venta, de reactivación de ese pequeño comercio por esto, y además porque me estoy olvidando de cómo hago fomentar la vereda de enfrente, que es el demandante. Insisto, yo puedo ponerle al negocio y decirle al grande, vos no lo vendas y lo voy a dejar que lo venda el chico. Ahora hay que ver si el demandante está dispuesto a llamar por teléfono, a entrar a una página para comprar un producto, si hablamos de un producto textil, o comprar un producto de electrónica en un comercio que es de barrio o de cercanía. Aclara, por supuesto, acá lo vemos la medida, que tiene que ver para negocios que vendan de menos de 5 millones de pesos, porque efectivamente quiere ver a los negocios chicos. Algo que vemos ahora acá sí es favorable y dice, esto se suma a una medida tomada en el mes de mayo de reducir un 30% la tasa de impuestos de seguridad e higiene para estas pymes y estos comercios, y subirles un 30% a las empresas grandes que no hayan dejado de trabajar en la cuarentena. Esto sí es fomento de una estructura y fomento de una reducción de costos.
Fíjense cómo lo analizo desde los sectores de la economía que nosotros conocemos. El sector empresas chiquito deja de pagar un 30% esa tasa, que es una tasa que en la mayoría de los municipios es una tasa, un impuesto municipal, tiene mínimos por actividad y luego se pagan porcentajes sobre lo que uno factura. Si no facturo nada, hay un mínimo, y si no, comparo entre el mínimo y lo que yo facturé, pago lo más alto, lo que me dé más alto, en términos generales. Entonces, sí es una buena medida que aquella empresa que no haya trabajado, que haya estado dentro de los rubros que ha sido cerrado, se le reduzca un 30% ese impuesto. Y sí está bien que las empresas que siguieron trabajando paguen un poco más. Cuando yo al más grande, al que siguió trabajando, le cobro un impuesto proporcionalmente más alto que a uno más pequeño, lo que estoy haciendo es redistribuir esa base de impuesto. Es decir, no le hago pagar a todos el X% igual, o sea, 10%, tanto al chiquito como al grande. En este caso digo, el chiquito va a pagar el 7% y el grande va a pagar el 13%. Esa brecha que se genera es lo que se llama redistribución impositiva, donde los grandes colaboran con los más pequeños. ¿Por qué? Porque todo eso va a las arcas del Estado, en este caso Estado municipal, y con eso el Estado hace frente a sus gastos, pero sin presionar a los que son más chiquitos. Por el otro lado, esta medida vimos entonces hasta acá a nivel municipal, una medida que establecía que determinados productos no los venda el supermercado para productos no esenciales, y que dijo voy a permitir que los sigan vendiendo los productos, los negocios más chicos. Ahora, para hacer esa medida no generó ningún fomento, simplemente les dijo no lo vendas vos grande, vendelo vos chiquito. Por otro lado le dijo, por las dudas al que no vendió, le voy a bajar el impuesto un 30%. Ahora, eso no va a dar el resultado esperado si yo no contemplo y no hago algo sobre la demanda. Si yo no le genero a la demanda un elemento que haga que prefiera demandar en un negocio de este tipo, y acá volvemos a un concepto que nosotros estudiamos las primeras clases y que lo hablamos casi siempre, que es el feeling, el sentimiento, la confianza. Si el demandante no siente confianza en ir a comprar a ese negocio pequeño, por más que yo prohíba, como en este caso por ley o por decreto o por resolución, que no se venda en el negocio grande, eso no garantiza que se venda en el negocio chico. Entonces, ese feeling, esa confianza, siempre hay que tenerla en cuenta cuando elaboramos una medida, que en este caso claramente vemos que no se tuvo, porque del demandante no se habló nada. Bien, por otro lado decía, tenemos otra medida que es diametralmente opuesta en cuanto a lo conceptual, que es que el gobierno nacional volvió a ampliar el plazo sobre una medida, también sobre la oferta, que es la de precios máximos. En este caso, el gobierno nacional, como vemos acá, estableció la continuidad de los precios máximos y obligar a las empresas a producir a su tope. Esto es lo interesante y es lo que vamos a charlar ahora. Por un lado, dice que esta medida es para evitar el desabastecimiento. Prorrogó los precios máximos de los productos de la canasta básica, que ya sabemos cuáles son. 2.300 alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador van a tener el mismo precio que tenían en marzo hasta el 30 de agosto. Cuando yo establezco una medida de precios máximos, donde lo digo, vos no podés vender esto a más de, no podés ofrecer este producto a un precio mayor a este, lo que estoy haciendo es frenando ese libre juego de oferta y demanda, de disponibilidad de oferta y demanda, que también cuando el precio sube está atado a la escasez de producto. Nosotros vimos acá que cuanto menos productos se ofrecen, más caro estoy dispuesto yo a pagar cuando lo demando, porque lo quiero. Entonces
Es como que me tengo que imaginar una subasta, una puja de precios. Yo pago 5, el otro dice 7, el otro dice 9. Porque hablamos, acuérdense, de bienes que son escasos, que son los económicamente interesantes para la economía. Entonces, si yo le digo a una empresa, vos desde marzo hasta agosto el precio de este producto no lo subís, eso, a diferencia de la medida anterior, automáticamente, porque estoy hablando de productos de canasta básica, automáticamente lo que hace es generar demanda, o por lo menos mantenerla, porque es canasta básica. Hablando de la gente que está de la línea de pobreza para arriba, todos lo tienen que demandar. Entonces, esta sí es una medida que, atacando a la oferta, favorezco a la demanda, que no era lo que nos pasaba en el caso anterior, por eso los traje como ejemplos contrapuestos. Por otro lado, estamos viendo acá que esta medida intima a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización a que incrementen su producción hasta el máximo de la capacidad instalada. Y acá otra vez se nos viene la noche. ¿Por qué? Primero, porque si estoy hablando en un sistema de competencias y de mercados, como nosotros estudiamos hasta ahora, y con lo que estudiamos de la limitante de la oferta, que era su producción y su productividad, ¿recuerdan ese tema? Además de la combinación de los factores productivos, ¿se acuerdan del dibujito de mi campo? Debe jugar de manera autónoma, es el oferente el que decide qué, cuánto y cómo va a producir, que después estudiamos en oferta y demanda, que se encuentra en algún punto del mercado con el que está enfrente y quiere ese producto y coinciden en calidad y en precio. Entonces, por un lado está bueno en un contexto como es la época de pandemia que el Estado le diga, mira, vos no subas los precios, porque por ahí la gente, por el feeling, por esta sensación, quiere demandar más y vos te aprovechás subiendo el precio nada más que por ese juego. Entonces, está bien que diga, además para los productos esenciales, canasta básica, está bien que diga el precio no se toca hasta el 30 de agosto. Ahora, que por el otro lado encima le diga, te obligo a producir utilizando tu capacidad máxima instalada, o sea, usando todos tus factores de producción al máximo, cuando el resto de los elementos para generar ese precio de bien, de venta, tienen inflación y han subido, es decir, a mí me dice, vos este litro de leche o este kilo de pan no lo podés subir de precio. Ahora, el costo de la luz, del gas, los salarios, siguieron subiendo de precio de marzo a ahora. Entonces, a mí me suben los costos, me frena el precio de venta y me obliga a producir un máximo de capacidad instalada, que incluso es probable que yo en época pre-pandemia no lo estuviera haciendo porque encontré mi punto de equilibrio cuando nosotros vimos el costo de oportunidad de producir una cosa y otra. Por ello encontré mi punto de equilibrio no utilizando el máximo de mi capacidad instalada. Entonces me obliga ahora a utilizarla, con lo que me obliga a tener más costo. Y me obliga a tener más costo y por lo tanto me obliga a bajar mi porcentaje de utilidad en un contexto donde las empresas de los productos esenciales, si bien siguen trabajando, la realidad es que la demanda en general está estabilizada porque la gente trata de demandar lo mínimo indispensable porque no sabe si al mes siguiente va a tener ingresos. Entonces, esta medida muy buena de decir, mira, no subas los precios por las dudas, te pongo esta ley de precio máximo, porque así puedo mantener la demanda estable, eso está bien. La demanda no se está escapando, no hay demanda insatisfecha. Entonces, ¿cuál es la necesidad de obligarlo a incrementar la producción? Fíjense que por acá dice que se apunta a que las empresas abastezcan las necesidades de la población.
Ahora, no hay desabastecimiento. Lo que sí hay, pero no tiene que ver con el desabastecimiento, es en los negocios pequeños, y otra vez fíjense al revés cómo juega con el artículo anterior, en los negocios pequeños y de cercanía, porque nos debe pasar a todos, vamos al supermercado, vamos al del barrio, vamos al chino, vamos al almacén, de las góndolas hay, donde antes había del mismo producto 10 unidades, hay 3. Donde había 4 marcas distintas, hay una. Pero eso no tiene que ver con un desabastecimiento, sino tiene que ver con una especulación que entendiblemente hace el negocio pequeño de ir poniendo de a poco los productos por las dudas cuando le venga el producto nuevo u otros costos, el alquiler, la luz, porque por más que la ley diga que tal cosa no se puede hacer, los costos suben. Entonces, le vienen o tiene determinados costos y no tiene ingresos. Entonces, guarda y especula por las dudas no poner todos los productos a la venta para no perder en la próxima reposición. Eso es una estructura normal y natural del libre juego de oferta y demanda. Y fíjense, para peor, lo que dice acá el ministro de la cartera de producción, Culfas, que dijo: no hubo problemas de abastecimiento, salvo en cuestiones puntuales al inicio de la pandemia con el alcohol y el alcohol en gel. Entonces, ¿qué tengo que leer sobre entre líneas en esto? Todos estamos preocupados con qué va a pasar cuando se levante la pandemia, que hay muchas empresas que cerraron, muchos rubros que no están, muchos que están endeudados, con lo cual mucha gente que está recibiendo dinero a cambio de nada, los famosos subsidios y todos los préstamos sin una contraprestación, a eso me refiero, y es dinero que está dando vueltas en el mercado, que se está usando para consumir, se está fabricando. Cuando la economía se vuelva a abrir, claramente va a haber sectores favorecidos y sectores perjudicados con la pandemia en cuanto a lo comercial. Y eso en teoría no está mal porque son aquellos sectores que pudieron trabajar frente a los que no pudieron. Entonces, eso automáticamente, esa reactivación, esa regeneración, ese circuito que empieza a andar, genera inflación. ¿Por qué? Porque va a haber demanda, porque va a haber gente que va a querer subir los precios por las dudas para recuperar lo que perdió, como vimos recién en el caso de estas empresas que le congelaron precios durante X meses. Otros querrán subir precios para poder ir ganando un poco más para pagar las deudas que adquirieron antes. Entonces, sí o sí la inflación se va a disparar. Entonces, estas medidas que estamos viendo acá de congelar precios y encima decirles seguir produciendo más, parece contradictorio, porque si te congelo el precio y te obligo a producir más y a generar más oferta, voy a tirar ese precio para abajo, porque cuanto más oferta hay, el precio se va más para abajo. Entonces yo ya estoy tirando para abajo un precio que era de marzo. ¿Qué está pretendiendo entre líneas esta medida? Ganar tiempo para que cuando la economía se abra esté la oferta dando vueltas y el impacto en la inflación por la demanda no sea tanto. ¿Se entiende? Si yo voy generando precios bajos y sobre oferta, en el momento en que la economía se abra y uno pueda salir a la calle y comprarse una remera, un pantalón o un electrodoméstico, esa mayor demanda va a estar cubierta por esa mayor oferta que me están obligando a tener ahora. Que justamente, y esto es lo interesante, por eso traje el artículo hoy, tomamos la clase de esta manera, es que el propio ministro está diciendo que no hubo problemas de abastecimiento. Entonces, si no hubo problemas de abastecimiento, ¿por qué exigir que produzcan más? Sí, por una cuestión de pandemia, es decir, no subas el precio. Que el mercado se maneje en cantidad de oferta y demanda como está. Lo único que pido es no tocar el precio por parte de la oferta para asegurarle a la demanda que se encuentre. Acá estamos viendo, como dije al principio, en este artículo, en esta medida, que trabajando sobre uno, que es la oferta, impacto en el otro, que es la demanda. ¿Con qué medida? Con los precios máximos. Ahora, la segunda parte no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que debo entender sobre líneas, que tiene que ver con la futura inflación. Y entonces, para cerrar el tema en contraposición con lo que vimos en la primera medida,
de no dejar vender a los grandes para que vendan a los chiquitos, la teoría está diciéndome que eso está bien. Ahora, en la práctica, ese chiquito, si bien es cierto que por ahí algo más va a poder vender, esa medida no tuvo en cuenta el otro actor importante en ese juego de oferta y demanda, que es el demandante. Si yo no hago algo para que ese demandante pueda demandar, ejemplo, bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, generar menores intereses bancarios, porque hoy todas las operaciones son bancarias, entonces generar menores intereses financieros o bajar una tasa de una tarjeta de crédito, no se va a fomentar la venta de ese negocio pequeño, porque naturalmente ese negocio pequeño, para vender y poder competir con el grande, aunque el grande esté cerrado, tengo que agregarle los costos que me exigen hoy la pandemia. Bien, espero que hayan podido ver en esta charla las diferencias entre estos dos artículos que me parecieron súper interesantes para la clase de hoy.